¿Qué onda, viewers? Bienvenidos a este otro video. Ahora hablando sobre la clase main. Y pues antes de empezar, pues vayan por su refresco favorito, porque a lo mejor este video se alarga un poquito. Hasta ritmo. Bueno, anteriormente habíamos hablado sobre la clase D-Emma. Y pues comentamos sobre las palabras claves que esta función evalúa y cómo utilizar etiquetas y atributos en conjunto. Aquí algo que no les comenté es que estas dos funciones pueden ser anidadas dentro de la función etiquetas y así ir creando anidamiento de etiquetas HTML, pero como te podrás imaginar, no es una forma muy práctica de hacerlo utilizando así en crudo estas dos funciones. Así que poco a poco vamos a irlas puliendo y hasta que lleguemos al punto de crear un helper para que ya en ese punto vas a tener la visión general desde dónde surge y hasta qué capa de abstracción puedes llegar para escribir muy fácil etiquetas HTML y lo mejor sin tener que estar abriendo y cerrando etiquetas PHP y poder hacer funciones iterativas sobre datos que obtengas de una base de datos de una forma muy fácil, poder mostrar esos datos de una forma más fácil, bueno, desde mi punto de vista. Entonces lo único que quiero que recuerdes es que, por ejemplo, aquí la función atributos tiene atributos activadores, que es lo que así les llamé yo. Y activadores porque estos atributos en específico, bueno, estos dos son genéricos, casi la mayoría de las etiquetas las utilizan ya sea cuando estamos trabajando con CSS o con JavaScript, y pues si hay unos atributos específicos que solamente en casos donde se utilicen estas etiquetas van a ser requeridos para activar pues estas etiquetas que ahorita vamos a ver. Entonces, pasando ya a la clase main, vamos a iniciar con la primera función. Esta función tiene en su interior estas funciones, pero nos abstrae de escribir todo esto, y así poco a poco vamos a irnos abstrayendo de escribir más, de escribir menos, y simplemente centrarnos en los atributos y contenido que nosotros queremos que aparezcan en las etiquetas. Entonces tenemos la función aMain. ¿Y por qué aMain? A es pues simplemente por orden alfabético, porque como hay funciones muy similares, hay varias funciones similares, pues las quise como enumerar en orden alfabético. Vamos a hablar primero de estas dos funciones. Vamos a hablar sobre varias funciones, a lo mejor y hago otro video. Mira, tenemos, esta es la función de la que vamos a hablar, y tenemos hasta la K, y vamos a estar hablando de esta función y esta función. Y en su interior no te preocupes, ya sabes cómo funcionan, y si no has visto el video anterior te recomiendo que vayas a verlo para que comprendas el funcionamiento de estas etiquetas. Entonces pues aquí tenemos el método OK, al igual que en la clase Emma, y si voy aquí al navegador pues verás que lo único que tenemos ahí es el OK, que nos retorna la función OK. Entonces, ¿qué hace la función aMain? Esta pues no recibe parámetros, es simplemente la función así vacía, y pues esta vendrá siendo como el default que nos entrega la función etiquetas cuando no le definimos una etiqueta en específico. Salvo que si no le defines una etiqueta, pues no te va a crear una etiqueta, te va a crear una pseudo etiqueta con el nombre non pero esa etiqueta pues realmente no existe en el DOM internamente de HTML. En cambio esta sí, probablemente con JavaScript te pueda servir para practicar. Por ejemplo, esta función así tal cual solamente no imprime nada en pantalla, pero nos deja el tag main, y pues con JavaScript podría manipular el DOM para obtener esa etiqueta con el método con el método
get tab name, creo, get tab names o get tag by class name. Sí, así es document. Mira, vamos a hacer una pruebita aquí. Por ejemplo, aquí document get element by class name, pero como no tiene clase, no, miento, es by tab name. Entonces si nosotros aquí le ponemos main, como es el único main que tenemos, pues fíjate que aquí me devuelve el main, que pues en su interior no tiene nada, y aquí puedes checar. Pues esto ya es un tema de JavaScript en los cuales no me voy a meter porque pues este curso no es de eso. Esta serie simplemente es para mostrarte el funcionamiento de las Power clases y métodos que estoy creando. Entonces, dicho eso, pues pasemos a la siguiente función. La siguiente función se llama empty block type tag, que pues es una etiqueta de bloque y pues sirve para definir etiquetas así vacías, pero con excepción de que esta función sí nos permite agregarle atributos, y te podría servir igual forma como ahorita obtuvimos el main con el nombre de la etiqueta. Podrías agregarle un ID o una clase y podrías obtener con JavaScript la etiqueta de la misma forma que lo hicimos ahorita hace unos segundos. Entonces con la etiqueta empty block type tab, está un poco largo el nombre, por eso creé diferentes clases y helpers para extraer toda esta escritura de funciones largas. Entonces el primer string dice que define el tag. Entonces continuamos con main, definimos el tag name. ¿Y qué pasa si nomás le paso el nombre de la etiqueta? Pues parece que tenemos un internal error. Eso quiere decir que esta etiqueta, si vamos aquí a los prototipos, vemos que por default no tiene asignado ningún valor, solamente al último atributo. Pero el error ese proviene porque esta función pide obligatoriamente un string en los primeros dos atributos. Entonces si por ejemplo yo aquí solamente le defino el primer valor, pues aún así me va a seguir dando el error, porque de hecho aquí mira, el servidor me está diciendo que por lo menos necesita dos atributos, dos valores, dos argumentos, y solamente recibió uno. Entonces el siguiente valor es el activador, pero no hay que confundirnos aquí con las etiquetas, con la función etiquetas. El activador no se refiere a que escribamos el atributo, sino que escribamos el valor. Por ejemplo, si aquí tú escribieras script, que es la etiqueta de ella, esta es una etiqueta que tiene un atributo específico que solamente esta etiqueta lo lleva sin llevar. O sea, si no tienes pensado agregarle un ID o una clase, este atributo lo lleva sí o sí para que funcione. Si no, pues no te sirve de nada la etiqueta escrita así nada más, salvo que escribas directamente dentro de la etiqueta. Entonces, por sí o por no, ¿qué pasa si yo aquí escribo ID pensando que es el atributo como lo hicimos acá en las otras etiquetas? Mira, vamos a actualizar. Y aquí el ID me lo agrega en el valor de source. Y como puedes ver, yo no tuve que definir source. Source aparece en automático. Eso es porque script se activa con el atributo source. Lo que nosotros debemos de pasarle aquí simplemente es el path al archivo que queremos cargar.
Y si no queremos cargar ningún archivo, pues simplemente dejarlo vacío o le ponemos un signo de número para que quede la etiqueta así. Esta etiqueta con estas funciones, con la clase main, pues no es posible crearla así sin atributos. Necesitas sí o sí el atributo activador, porque así es como funcionan internamente. Por eso es que creé también la clase mecanismo, en la cual no tiene ningún limitante, no tiene prácticamente nada que te restrinja a hacer lo que tú quieras. O sea, realmente puedes crear cualquier etiqueta, self closing tag o no, con atributos o no, vacía o no, lo que quieras puedes crear con ese mecanismo, pero lo voy a estar explicando en otro video. Entonces, otras excepciones que tenemos antes de pasar a otros temas es con la etiqueta, con la función self closing, la cual, mira, tiene el mismo patrón de atributos que la tipo block, bueno, que la empty block, salvo esta no, porque necesita contenido a fuerzas, no puedes crear etiquetas vacías. Entonces estas etiquetas, como puedes ver, son para casos más específicos. Esta no hay mucha necesidad de hacer un ejemplo práctico, porque tan solo con verlas te puedes deducir qué es lo que hacen. Si la etiqueta amain no produce ninguna etiqueta con contenido o atributos, pues las funciones subsecuentes, pues sí. Por ejemplo, la B te pide un string, pero no para atributos sino contenido, y sí o sí tienes que pasarle un contenido. Entonces sería main y en su interior un texto. También ten en cuenta que recibe un texto, no procesa arreglos. Y para cada caso, estas se limitan simplemente para agregarles clases o ID o ambas cosas, y contenido o no, o las tres cosas, atributos, ya sea un ID, un contenido, una clase, un contenido, o ambas cosas y contenido. Y puede ser el contenido de tipo string o de tipo array. Ya depende de la situación en la que te encuentres, pues ya elegirás una de estas funciones en caso que necesites una etiqueta main. Bueno, entonces, para que no se alargue mucho este video, pasemos con la función self closing. Lo tenemos aquí, self closing tag. Y aquí, si recuerdas que hablamos sobre atributos activadores, mira, por ejemplo, aquí tenemos charset y name. Este es un ejemplo donde se nota más el funcionamiento de estas clases. Por ejemplo, aquí meta puedes activarla de dos formas, ya sea que quieras crear el atributo charset o el atributo name. Eso dependerá de qué etiqueta quieras crear. Entonces, supongamos que yo quiero crear la etiqueta meta con el atributo charset. Aquí podrás decir, pues quiero escribir el charset. Esto puede ser lo confuso con estas etiquetas, y defines ahí el charset y empiezas a crear un arreglo o algo por el video que viste anteriormente, y te da un error. Pero tranquila, esto es más sencillo de lo que se ve. Entonces, si yo actualizo aquí, ve que charset me aparece en el atributo name, pero yo no quiero eso, yo quiero que charset sea el atributo. Entonces, para activar la etiqueta meta pero con su atributo charset, le pasamos el valor de charset, que casi siempre va a ser UTF-8. Y entonces aquí la función va a decir, ok, este chavo o chava quiere crear la etiqueta meta con charset como atributo activador. Entonces, cuando yo actualice aquí, pues mira, ya me pone el atributo charset. Y pues para las otras meta etiquetas, pues puedes ver el video anterior y vas a saber cuáles son las que puedes crear, o visita la w3school.com y ahí tienen una muy buena referencia, excelente referencia. De ahí estoy aprendiendo todo. Entonces, por último tenemos
la función block type, y esta función es prácticamente lo mismo que esta, pero esta sí recibe, tiene que recibir a fuerzas un valor. Bueno, vamos a crear la etiqueta main, y por ejemplo tenemos que especificar el tag, el string activador. Aquí estas etiquetas siempre se van a activar por clase, entonces siempre que vayas a pasar un valor aquí, toma en cuenta que va a ser el valor o el nombre de la clase que le está dando a esta etiqueta. Entonces pues yo le voy a poner myClass. Siempre cualquier etiqueta diferentes a las excepciones que ya te mencioné se va a activar por clase, y después puedes agregarle un ID si quieres o los atributos que tú quieras. Por ejemplo, aquí el contenido no está definido, lo que quiere decir que puedes pasarle un array o un string, no importa. Por lo pronto le voy a pasar yo aquí un string, y el último valor es opcional. Entonces te voy a explicar para qué sirve, y aplica también para esta función y para la función self closing también, que ya para finalizar este video, que sería el detalle que no te he mencionado. Entonces si yo actualizo aquí, ve que me aparece el contenido, y main se activa por el atributo class y tiene su contenido de tipo string. También si yo aquí le paso un arreglo, pues va a producir el mismo resultado, como puede reproducir el mismo resultado. Entonces si yo quiero agregarle un ID, pues utilizo el último atributo, el cual recibe un arreglo, y aquí definimos los atributos adicionales como lo hicimos en el video anterior en el que expliqué el funcionamiento de atributos. Entonces aquí por ejemplo, si yo quiero pasarle un ID, pues simplemente defino el ID y su valor, por ejemplo myID, y si yo guardo y actualizo acá, pues mira que ya tiene ahí mi etiqueta main, su ID. Y pues eso es todo por la etiqueta main. No se ve complicada, pero realmente no es tan complicada, es lo mismo que las funciones etiquetas y atributos, simplemente organizada para casos de uso específicos, con la etiqueta main en este caso. Y pues la etiqueta main también pues tiene las funciones block type y empty block type y self closing para crear etiquetas diferentes a main. Y pues eso es todo, ojalá les haya gustado y hasta la próxima. Bye.